Bien, hola chiquillos, ¿cómo están? Tanto tiempo que no nos veíamos. Agustina, Alex, están ahí, Analia, Antonia, Catalina, Constanza, Gabriela, Julieta, Paula, Vania y Victoria. Tanto tiempo. Hola. Espero que estén muy bien, chiquillos, y que tengan una buena semana. Bueno, con respecto también a las pruebas, deseo que les vaya muy bien. Les pongo ahí el pacto de Shrek para que les vaya bien las pruebas. Ya, hoy día vamos a retomar este aprendizaje que hemos comenzado sobre la lectura y sobre también las habilidades lectoras. Ya vamos a recordar algunas cosas que ya vimos y también vamos a leer un texto sobre una experiencia, ¿ya?, de formación en este tipo de habilidades o competencias, ya, de una chica que le fue muy bien entonces en la antigua PSU, que también implica las mismas habilidades que nosotros estamos viendo acá. ¿Han cambiado algunos tipos de textos? Sí, ¿ya? Porque me imagino que ustedes pueden también inferir que la prueba que di yo o la prueba que dio esta chica, porque salimos más o menos en los mismos años, la chica que vamos entonces a leer, han cambiado un poco la prueba, y obviamente porque se han agregado, por ejemplo, otro tipo de textos que son novedosos, como por ejemplo las infografías científicas, los textos discontinuos y otro tipo de texto que vamos a estar viendo nosotros para prepararnos desde ya para entonces lo que vendrá. Bien, vamos a salir de la sala de espera, vamos a salir de esta parte de acá. Me cae cuando suena de nuevo, lo pongo en pausa para que no suene, pero igual suena. Ya, chiquillos, antes de comenzar la clase, ¿verdad? Antes que se me olvide, voy aquí a compartir toda la pantalla porque necesito mostrarles una información del colegio que nos mandó la profe Claudia, que está acá. Ya dice test de hábitos de estudio. Dice, estimados estudiantes, informamos que se encuentran habilitados desde el 2 de junio los test de hábitos de estudio para los alumnos de séptimo a primero medio. ¿Ya? Esto es muy importante, chiquillos, poder realizarlo. Dice, solicitamos ingresar durante estos días y responder el test. ¿Ya? ¿Les habían hablado de los test que a veces nos llegan del CPECH a nosotros, chiquillos, al colegio, que a veces llegan al colegio? Que llegan a veces algunos test que hay que hacer para. No, dice ya. Esto es muy importante, ¿no? Dice ya, no nos contaban, ya yo les voy a aprovechar de contar. El colegio, ya donde ustedes estudian, que es el Valentín, ¿ya? El Valentín siempre tiene convenios con los preuniversitarios, en el CPECH en este caso, ¿ya? Y ese convenio implica que nos llegan recursos, nos llega información y nos llegan algunos test o nos llegan también algunos ensayos de las pruebas nuevas de la PTU. Ya todo esto en función también de que sea provechoso para ustedes. ¿Ya? ¿Cómo rendir el test? Este que está acá. Vamos a ver acá. Dice, la forma de ingreso a la plataforma es la siguiente. Dice, el alumno debe ingresar entonces a través de la plataforma. ¿Ya? Yo lo voy a copiar aquí. Voy a copiar esto que está acá para poder explorarlo porque yo tampoco lo conozco. ¿Ya? Sé que está, pero hay que verlo igual. Dice, iniciar sesión con su root sin puntos y con guión. Dice, su clave son los 4 últimos dígitos de cada root antes del guión. ¿Ya? Ingresar a test. 5, rendir el test de hábitos de estudio. Ya, chiquillos, por favor, vayan anotando esto que es importante. Hay que rendir entonces un test para ver los hábitos de estudio y ver cómo también podemos nosotros ayudarles a esto. Esto es información que nos llega al colegio y que favorece mucho los hábitos de estudio que están teniendo ustedes, sobre todo que van en primero medio, ¿ya? Preparándose entonces en este camino para entonces ingresar, ojalá, a la universidad. ¿Ya? Así que pégale ahí un pantallazo, va a quedar entonces, voy a copiarlos y pegarlos de todas formas, ¿no? Voy a copiarlo y pegarlo en la sala virtual, ya para que lo tengamos. Mientras tanto, voy a ingresar entonces al link. A ver, ya voy a poner aquí. Aquí me mandaron la información para el primero medio. Voy a pegarlo aquí. Pegar entonces acá. Aquí lo vamos a poner enter. Aquí. Ya. Y aquí entonces está el intranet. ¿Ya? El intranet bueno, es un término para explicar las plataformas internas de cada institución. ¿Ya? En este caso es la SPECH.
¿ya? Entonces ustedes tienen que ingresar con su root, sin puntos y con guión. Y la clave es muy importante. ¿Qué decía la clave? Dice, su clave son los 4 dígitos de cada root antes del guión. ¿Ya? Estos 4 entonces. Bien, esto es importante, chiquillos, que lo vayamos entonces realizando. Mientras tanto, yo voy a pegarles unos pantallazos acá, ¿ya? Mientras lo hago para dejárselos a ustedes en la sala virtual, les pregunto cómo han estado, cómo ha estado la semana. ¿Cómo ha estado la semana, chiquillos? Cuéntenme un poquito ahí, ábranme el micrófono para ir comentando aquello antes de comenzar la clase, porque esto nos pidió la profe Claudia. ¿Ya? Ábranme háblenme por audio mejor, que no alcanzó a leer yo el chat. ¿Ya? Todo tranquilo, hice ahí, bien la suya, bien movía mi semana. Ustedes saben que yo hago clases más bien a los terceros y a los cuartos medios. Tengo la oportunidad de conocerlos antes de ustedes y eso también es súper rico. Pero en los cursos de cuarto medio, cuarto, tercero medio, nosotros vemos textos que son, por ejemplo, infografías, vemos textos especializados, vemos también actas de investigación, artículos académicos, y eso también conlleva harta pega, harta pega, ¿ya? También hice las pruebas para ellos. Ustedes saben que por temas de priorización, ¿ya? Priorizar es elegir lo más importante, ¿ya? Elegir todo normal también dice Alex. Ya, por ahora no hemos tenido pruebas nosotros formales del taller. Hemos hecho algunos trabajos, sí, ya, pero no hemos hecho todavía pruebas formales. ¿Ya? Y eso es porque se ha priorizado las otras asignaturas que tienen con los profesores de matemática, con la profe Cristina también. Y eso es importante, ya. Ya cuando nos volvamos a ver, ya vamos a tener algunas actividades más prácticas que estoy seguro que les van a gustar. Ya, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy copiando esta información, se las voy a dejar inmediatamente en el aula virtual, ¿ya? Para que no se olviden. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que entrar entonces a la plataforma del CPECH, ¿ya? Hay que entrar a la plataforma del CPECH. Voy a pegarle un pantallazo a lo del CPECH también para que no se les olvide a ustedes. Veamos acá, un pantallazo, vamos al Paint, vamos a pegar, ya, esperemos un ratito, chiquillos, para hacer esto, para que no se olviden ustedes. Ya voy a acá, no, atrás, no quería hacer eso. Ya, voy a correr esto un poquito para acá, a ver cómo se ve, no sale. Ya, voy a copiar esto abajo entonces, abajo, arriba, abajo. Ya. Recuerden que tienen que ingresar entonces a esto del test de hábitos de estudio, que a nosotros nos dan información sobre cómo están estudiando ustedes, cómo poder ayudarlos también en este proceso. Ya, yo espero que estén, ¿cómo se llama?, aprendiendo hartas cosas. Yo sé que ustedes son un curso nuevo, que se están adaptando al colegio. ¿Ya? Nosotros hemos estado tratando de rescatar también el tiempo en esta pandemia y poder trabajar en conjunto. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo a mi hijo de 10 años y igual les cuesta trabajar en conjunto con los profes, tienen algunos problemas de conexión aún, menos mal que nosotros ya superamos esa etapa y hemos implementado varias cositas que son bien interesantes. Sí, yo voy a poner a guardar como, voy a poner algo de CPECH, espérenme aquí, ya los leo, CPECH, guardar. Voy a ver aquí el chat que dice. Sí, mi hijo tiene 10 añitos, mi pequeño. Ya, ahí está entonces dando vueltas por el mundo. Voy a ver si se puede aquí pegar acá abajo. Ya. Chiquillos, de todas formas el PTT que les mostré recién sobre la información del CPECH, se los dejé como tarea acá en esta clase, se los adjunté. Pero igual voy a poner acá esto. Ojalá que se pueda pegar. Sí, se pegó, bacán. Ya, aquí está el test de los hábitos de estudio, se los dejé abajo, ya, abajo en el mismo aula virtual, para que no se olviden.
Ya voy a ponerles acá con rojo. Vamos a poner aquí entre medio. No olvidar. No olvidar. Olvidar hacer el test. El test de hábitos de estudio. ¿Ya? Chiquillos, no se olviden, ya está habilitado entonces para que puedan ingresar. Para que puedan entonces ingresar. No se olviden de esto. Por favor, no se olviden. ¿Ya? Ingresar con su root y su clave, y aquí está cómo rendir y todos los pasos que tienen que seguir. ¿Ya? Muy importante, muy importante. Espero que haya quedado claro. El PTT de todas formas va a quedar aquí en tareas, ¿ya? Para que lo puedan visitar próximamente. Vamos acá. ¿Cuándo hay que hacerlo? Ya está habilitado, Constanza. La idea es que ustedes lo hagan lo más pronto posible. Lo más pronto, lo pueden hacer hoy día de la tarde, lo pueden hacer el fin de semana también. Ya, como yo les comentaba, es muy simple, es muy simple. Entran entonces al link que está acá. Les voy a copiar el link igual, para que no lo tengan que copiar. Ya, aquí está, ¿no? Se lo voy a copiar acá. Acá abajo se los voy a copiar. ¿Ya? Ahí está entonces el link, ustedes lo copian. Vamos a poner aquí bien grande, 21. Con negro, con amarillo. Para que no se olviden. Ya, no se olviden de esto, no se olviden. Ya, ahí está. Tienen que copiar entonces esto, pegarlo ahí, ingresar con todas las instrucciones que salen acá y hacer este test de hábito de estudio, que es muy fácil. Son algunas preguntas sobre, por ejemplo, cuánto tiempo le dedican al estudio, si tienen las condiciones adecuadas. Todo eso es información para nosotros los profes también, para poder ayudarlos, chiquillos. Así que, por favor, ahí a ponerse las pilas. Con respecto a la pregunta entonces que nos hacía muy bien Constanza, esto ya está disponible para ustedes y la idea es hacerlo muy pronto. Le damos las instrucciones, dice: estimados estudiantes, de nuevo, informados que se encuentran habilitados hasta el 2 de junio. Fíjense acá, hasta el 2 de junio. ¿Ya? Voy a poner aquí, no olvidar hacer el test de hábito de estudio hasta el 2 de junio. Tenemos una fecha límite entonces que cumplir. No se vayan a olvidar, no se vayan a olvidar, ¿ya? Es muy importante esto. Hasta el 2 de junio entonces tienen habilitado esta plataforma. Vamos a ponerlo con amarillo, vamos a ponerlo con negro. ¿Ya? Con negro acá. Ya, ahí está, hasta el 2 de junio. Ya, chiquillos, eso es importante. Ya. Vamos a continuar entonces después de esta información que nos pidió la profe Claudia que les diera sobre el CPECH. Voy a continuar acá arriba. Ya, vamos entonces a irnos netamente a la clase. Voy a guardar aquí la información y nos vamos a ir a la clase. Bien, recordemos algunas cosas. Nosotros hemos estado viendo qué es lo que es la lectura y qué es lo que es la comprensión lectora y cuáles son también sus funciones dentro del colegio, ¿ya? Dentro de la formación escolar y dentro de lo que significa la preparación para la PSU, pero también para adquirir ciertas habilidades. Dice la lectura: desde una perspectiva interactiva se asume que leer es un proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas y conocimientos previos, que son algunos elementos que nosotros ya vimos, por ejemplo. La estrategia del subrayado, el cómo, por ejemplo, relacionar la información con la experiencia previa, ya fomentar también las habilidades del lector. ¿Ya? Dice, para leer necesitamos simultáneamente manejar con soltura las habilidades de decodificación y aportar al texto nuevos objetivos, ideas, experiencias previas. Necesitamos implicarnos en un proceso de predicción e inferencia continua que se apoye en la información que aporta el texto y en nuestro propio bagaje cultural, en un proceso que permita encontrar evidencia o rechazar las predicciones o fundamentar las inferencias encontradas en el texto. ¿Ya? Acá yo les dejé una pequeña imagen que quiero que la observemos. Es una imagen bastante como provocativa aquí. ¿Ya? Acá. Bien, aquí ya la puse más grande. 110 acá. Bien, veamos aquí. Si yo sí lo escuché, dice acá. Veamos acá. Bien, acá está entonces.
Dice, entonces, ¿qué aprendiste hoy en la escuela? Pregunta el padre a la hija. ¿Ya? Pregunta lo siguiente, entonces, ¿qué aprendiste en la escuela hoy? Y fíjense lo que le responde. ¿Ya? No sé qué les provoca a ustedes esto. La otra vez les pregunté qué sentían con respecto a esto de andar, de andar contestando este tipo de pruebas, que a veces como que nos desorienta, con respecto a lo que tenemos que aprender. Ya, chiquillos, el aprendizaje no es solamente ir rellenando circulitos, ¿no? Sino que yo en la lectura, yo me tengo que implicar activamente. Voy a poner eso. La lectura es implicarse. La lectura es implicarse activamente. ¿Ya? Para crear siempre, crear nueva información. A partir de lo leído. Aportar, para crear nueva información tenemos que aportar entonces, aportar objetivos de lectura, o mis expectativas, ¿ya? Y los conocimientos previos, ¿ya? Eso es importante, eso está implicado en toda la actividad de lectura y en toda la vida también. Cuando uno tiene que aprender algo nuevo, ¿ya? Tiene entonces que implicarse, obviamente, activamente con aquello que está aprendiendo, ¿ya? Tiene que aportar ciertos objetivos a la lectura, porque no todos leemos con los mismos objetivos, ¿ya? Por ejemplo, puede haber una lectura cuyo objetivo fuera sintetizar, resumir, por ejemplo, ¿ya? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué tareas tienen que hacer? A ver, si yo les pregunto qué tareas les han dejado, por ejemplo, en historia o en matemática, ¿ah? En las otras asignaturas, ¿se acuerdan de alguna tarea que ya hayan hecho o que tengan al pendiente, chiquillos? Veamos acá, me encanta este curso que responde el tío. Veamos acá, no sé lengua. No entiendo ahí, Gabriela, explíqueme un poquito más. La pregunta es si les han dejado alguna tarea, ¿ya? Que hacer. ¿Ya? Unos ejercicios de química, ¿ya? Muy bien. ¿Ya? Por ejemplo, para hacer un ejercicio de química, ¿ya? 2 tareas de lenguaje. ¿Ya? ¿De qué se tratan esas tareas? Esa es la pregunta. ¿Ya? Por ejemplo, en un ejercicio de química yo tengo que resolver problemas. ¿Ya? ¿Qué implica resolver problemas? Que tengo que relacionar, por ejemplo, en el ejercicio de química, una fórmula. ¿Ya? Tengo que relacionar, por ejemplo, ciertas cantidades, ¿ya? Resolver a través de ciertas operaciones lógicas de la matemática, por ejemplo, para entonces hacer esa tarea. Me tengo que implicar en ella, ¿ya? Por ejemplo, ya, preguntas, trabajar en grupo. ¿Sobre qué temas es, Gabriela, lo del lenguaje? ¿Sí? ¿Sobre qué temas estarán bien? ¿Están viendo el romanticismo del lenguaje o no? Romanticismo, poesía, me parece, que es el contenido que se está viendo ahora en este momento, ¿no? Ya, un texto gótico, muy bien, es una investigación, excelente, ¿ya? Para hacer esa investigación, entonces, fíjense el otro es un mito, excelente. Fíjense que hay que implicarse activamente, ¿ya? ¿Qué es lo que es implicarse activamente? Leer para crear otro texto, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? La actividad entonces es leer para crear otro texto, siempre. Leer para crear otro texto. ¿Ya? Por ejemplo, Gabriela dice que hay que leer entonces un texto gótico, ¿ya? Y hacer, no sé, imagino que tenga que hacer un informe y todo. Entonces, transformar la información de ese texto hacia un informe. Ya ese informe tiene algunos objetivos que ustedes tienen que cumplir, ya tiene que llenar unas expectativas, ¿ya? Tanto para el lector y tanto para ustedes, el lector en este caso es la profesora, ¿ya? Y tiene que tener también sus conocimientos previos porque son ustedes los que están leyendo, ¿ya? Esos conocimientos previos pueden ser, por ejemplo, los contenidos del curso, o pueden ser, por ejemplo, las apreciaciones que ustedes tengan con respecto al texto, que eso también es muy valorable, ¿ya? Y eso, toda la educación que nosotros estamos haciendo, se basa en esto, se basa en esto. Cuando ustedes tengan que hacer un trabajo, ¿ya?
el trabajo siempre es crear otro texto, otro tipo de texto. Hay que adecuarse a eso, ¿ya? Transformar la información, que es una de las habilidades más complejas. Y eso es lo que básicamente hacemos siempre en el colegio, ¿ya? Aquí la niñita dice, ya, ¿qué aprendiste hoy en la escuela? Y sale a rellenar círculos, ¿no? ¿Ya? Y es porque a veces lo más evidente es que nosotros lo evaluamos de esta forma, pero en realidad, lo que estamos buscando, lo que está buscando una prueba, por ejemplo, de esta índole, ¿ya? Es implicar y es desarrollar habilidades en ustedes, desarrollar habilidades lectoras, desarrollar, desarrollar, desarrollar habilidades lectoras. Que esto es muy importante porque ustedes ya tienen ciertas habilidades. Ustedes ya tienen habilidades para leer. ¿Ya? Han estado entonces varios años en el colegio, ¿ya? Y han leído muchísimos tipos de texto. ¿Ya? Yo estoy seguro que a algunos también le pueden gustar algunos tipos de texto, ya tienen algunos criterios para, por ejemplo, evaluar si es que les gusta o no un texto en particular. ¿Ya? Ustedes ya tienen ciertas habilidades lectorales. Lo que tenemos que hacer es, por una parte, ordenarlas en un proceso y por otra parte también potenciarlas, que eso es lo principal en las clases también y en el taller de lenguaje, ¿ya? Recuerden que una de las cosas importantes es que nosotros tenemos que tener un modelo interactivo, ¿ya? Dice, el significado es fruto de la interacción entre el texto y el lector. Entonces, el llamado es a no ser perezosos en la lectura, sino que es leer y crear nuevos textos siempre, resumir, subrayar, eso ya es crear un nuevo texto y eso es muy importante para ustedes, ¿bien? Vimos algunos requisitos también del texto, que tienen que ser coherente, que tienen que tener una cohesión y una estructura. Eso también lo vamos a retomar luego cuando veamos un poquito más sobre los textos, ¿ya? Y implicarse en algunas habilidades. Y esto es importante. Este cuadro que está acá, de las competencias lectoras, siempre va a estar presente en cada clase de lenguaje. Esto deberíamos ponerlo en las salas cuando volvamos al modo presencial. Ya, esto yo creo que lo vamos a hacer como en una infografía, en alguna cosa que tengamos siempre presente, ¿ya? Porque estas son las tareas que tenemos que hacer. ¿Ya? A veces tal como yo les pregunté acá en el chat, ¿ya? Ustedes me dicen, ya, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer una investigación o no tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Eso es normal, ¿ya? Pero hay que tratar de incorporar estas palabritas que están acá, estas palabras, estos verbos que están acá en infinitivo, que determinan ciertas acciones. Por ejemplo, ahí Gabriela podría ser que tú tengas que interpretar el texto gótico, que tengas que transformar el texto gótico, por ejemplo, a una infografía, que tengas que evaluar, por ejemplo, si el texto se adecua o no al género gótico. ¿Ya? Eso es una tarea. Ahí suena como tarea de colegio. ¿Sí? Ahí sí, cuando yo pongo este tipo de verbos, adelante, adelante, adelante. Por ejemplo, cuando Catalina me dijo acá los ejercicios de química, ¿ya? Podría ser resolver. Aquí falta eso. Hay muchas habilidades más en todo caso. Este cuadro es bastante resumido, ¿ya? Por ejemplo, resolver información también es parte de las habilidades que yo tengo que tener, ¿ya? Por ejemplo, interpretar un problema en química, ¿ya? Transformar de acuerdo a ciertas cantidades, por ejemplo, una reacción química también puede ser, ¿ya? O evaluar, por ejemplo, los efectos este ejercicio, una reacción química, por ejemplo, o ¿cómo se llama? Evaluar, por ejemplo, cuáles son los principios de la vida en la química orgánica, por ejemplo. ¿Ya? El tema ay, se me olvidó la fórmula, pero me acordaba de eso, que a mí me pasaron algo de química orgánica cuando estaba en el colegio. ¿Ya? Uy, se me olvidó, no, si les digo algo, capaz que les estoy mintiendo, así que mejor no les digo. ¿Ya? Esto entonces, las habilidades son las que están implicadas siempre, 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 en la actividad lectora, chiquillos, y a tenerlas siempre en cuenta, siempre en cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, si acá Alex dice que hay un mito, ¿ya? Yo podría interpretar el mito a partir de ciertos problemas. Y ahí tendría una actividad de colegio, ¿ya? Una tarea que implica también tomar un texto y transformarlo, por supuesto. ¿Ya? Eso es lo que nosotros hacemos siempre. Ahí grábenselo en la mente, grábenselo en la mente.
cuando yo voy a hacer una tarea en el colegio, lo que está de fondo de esa tarea, ya, es que yo tengo que transformar ese texto a otra cosa, a otra tipología textual, a otro tipo de texto, ¿ya? Y eso es muy importante. Si ustedes dominan eso, ¿ya? Si ustedes dominan eso, van a poder hacer mejor sus trabajos, van a poder tener más habilidades lectoras y, por supuesto, que tiene una consecuencia eso en las pruebas para el ingreso a la universidad, ¿ya? No se preocupe ahí, Tamara, bienvenida. Qué bueno que ya se pudo conectar. Bien, chiquillos, ahora vamos a tener una actividad de lectura, que es la actividad que yo les comentaba de esta chica, ¿ya? Que rindió la PSU. La rindió, yo, me parece, a ver, ¿cuándo salió? Yo salí como en 2008, y él lo rindió como un año después, ¿ya? Y es un testimonio, ya ella nos habla en primera persona sobre cómo rindió entonces la PTU, ¿bien? Pongamos mucha atención a la lectura. Yo los voy a estar leyendo, voy a estar subrayando también, porque obviamente si yo leo un texto tengo que subrayarlo, y sacando conclusiones que son muy importantes, muy importantes. Dice, leamos un testimonio sobre las estrategias. Las estrategias son todas estas que aprendemos entonces y que, como les comentaba, están implícitas en cada trabajo, en cada tarea del colegio. Dice, ya sea en química, ya sea en matemática o ya sea en lenguaje. ¿Ya? Dice, a partir de mi propia experiencia en lo que respecta a la comprensión de lectora enfocada en la PSU, puedo asegurar que más allá de la intensidad o el esfuerzo que se aplique en cuarto medio, nada puede suplir lo que son años de lectura sostenida. Años de lectura sostenida. Fíjense en lo que está diciendo. ¿Ya? Si bien en cuarto medio yo puedo dar muchos esfuerzos, ¿ya? Lo importante son esos años de lectura sostenida. Esos años de lectura sostenida. Pero cuando dice lectura sostenida, ¿será leer de forma pasiva? Por supuesto que no, por supuesto no. O esa lectura sostenida es una lectura activa. Lectura activa, lectura activa, lectura activa, que implica entonces, que implica transformar y crear nuevos textos. Muy importante. ¿Ya? Por eso, antes de confiar en extremo en las técnicas que se puedan aprender pidiendo milagros, dice a ellas, hay que estar conscientes de que solo leyendo se aprende a cómo leer. Y eso distingue en gran medida a un lector de otro. ¿Ya? Leer y transformar. Leer para resumir. Leer para también interpretar, para transformar, para crear nuevos textos. Y esa idea es central en este curso. Yo creo que ustedes cuando me digan, tengo que hacer un trabajo, lo primero que tienen que decir, ya, tengo que transformar este contenido a otra cosa, ya sea un apunte, por ejemplo, de lectura, ya sea a un informe que me pidan, ya sea, por ejemplo, a un esquema, un mapa mental, ¿ya? Por ejemplo, términos pareados, hay varios formatos, ¿ya? Para transformar el texto. Dice más abajo, sin embargo, esto no significa que el no haber leído por cuenta propia durante años sea sinónimo de fracaso, ¿ya? Por eso también nosotros leemos harto en el colegio, porque tenemos que propiciar esas habilidades en ustedes. Técnicas para una lectura comprensiva hay muchas, pero a mi parecer es bueno darse el tiempo para ensayarlas todas, a fin de hallar la que permita comodidad, un pensamiento simple y eficaz. Eso es, chiquillos, cuando yo voy a leer, por ejemplo, a todos ustedes siempre están leyendo, ya sea, por ejemplo, las redes sociales, o si se están informando sobre lo que está sucediendo en el país, ¿ya? O si leen alguna biografía de alguien interesante, siempre están leyendo, ¿ya? Y cada lector tiene sus propias estrategias y técnicas para elaborar el texto, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Y cada uno de ustedes va a ir aprendiendo en la medida que va ensayando también este tipo de lectura. A ver, que tengo yo rayado. Uy, no sé si tengo algunos rayados así como a mano. No están los que tengo más rayados. Pero básicamente no siempre los rayo, pero sí voy destacando cosas. Con estas cositas, por ejemplo, de
de colores. La universidad lo hacía harto. Ah, acá está. Ya. Por ejemplo, acá tengo un libro que hacían leer en la universidad y fíjense que acá está muy marcado este libro. Está marcado, voy a aumentarme aquí un poquito. Ya. Está marcado con algunas cositas, ¿ven? Ahí está. Ahí está. Ya, con algunas cositas de colores, si ustedes se fijan ahí. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo marqué ahí? Porque estos pasajes son significativos para la comprensión del libro. ¿Ya? Y si son significativos, ¿ya? Es porque hay una técnica detrás que a mí me implica yo modificar esos textos. Entonces, si a mí me hacen hablar, por ejemplo, de este libro de terror, ¿ya? Que se llama Casa de Campo, del autor chileno José Donoso, yo voy a tomar una de estas y voy a decir, ya voy a hablar a partir de este fragmento, voy a hablar de algo que es importante en el libro. ¿Ya? Y esa es la idea. Entonces ustedes tienen que ir aprendiendo distintas técnicas para leer correctamente, para leer de acuerdo también a lo que ustedes quieren aprender. Es importante sentirse cómodo en los ensayos, dice nuestra amiga, entendiendo los tiempos y disponiendo las energías y hallar una lógica simple que permita contestar. Esa lógica simple es la que nosotros aprendemos acá en el curso. ¿Ya? Esta lógica de proceso, ¿ya? Esta lógica de que la lectura no tiene que ser algo pasivo, sino que tiene que ser muy activo. ¿Ya? Aun cuando uno se convence de que las cosas deben ser difíciles o rebuscadas, no hay que dar muchos rodeos. Por otro lado, es fundamental, a partir del ítem de comprensión de lectura, o priorizar dentro de él los textos más extensos. Aquí ya ella nos está contando sobre cuáles son las técnicas más simples o más cómodas para ella, por varias razones. Uno se encuentra con más energía, con más concentración, con la mente más fría y perspicaz, lo que es muy importante a la hora de identificar las preguntas difíciles. Una lectura perspicaz, entonces, con un pensamiento crítico. ¿Qué acabo de hacer recién? Acabo de tomar, entonces, ¿ya? Claro, porque las pruebas del Simpson también implican lo mismo, ¿ya? Alex ahí también le dio al grano con su acertada observación. ¿Ah? El Simpson implica ciertas habilidades que son más básicas, ¿ya? Pero ya la PTU, ya la prueba para ingresar a la universidad, ya implica más dificultad, más textos un poquito más dificultosos, pero que también implican que las habilidades que ustedes desarrollen, tanto en séptimo como en primero medio, que es la primera parte de la educación secundaria en Chile, ya estén aprendidas, ¿ya? Por eso hay tantas dificultades, porque a veces los alumnos no saben el proceso de la lectura, ¿ya? Y por eso también existe este curso, hay que aprender procesos, ¿ya? Fíjense en las técnicas que estoy aplicando desde ya. Entonces estoy subrayando, estoy viendo las palabras clave como perspicaz. Ser perspicaz, entonces, ser crítico, ¿ya? Tener entonces ahí, entre ceja y ceja, la información más importante de lo que estoy leyendo. Dice, entonces, al enfrentarse a un texto, es elementar lo que estamos haciendo. Subrayar. Creo que es mejor no subrayar las frases explicativas, algo que se tiene que hacer, porque son parte del entendimiento general del texto, sino los conectores, los verbos esenciales, ¿ya? En el texto y las preguntas, los conceptos claves y las palabras más repetidas. Esto es muy importante. Es muy difícil tener claro o si hay palabras como opino o cualquier indicador que nos señale qué tipo de texto es. Acá hay otra cosa que tenemos que saber cuando estamos leyendo, ¿ya? El tipo de texto. ¿Ya? Cada texto tiene distintas funciones, como nosotros sabemos, ¿ya? Y por tanto, su estructura va a ir cambiando, ¿ya? Y esa estructura tiene que responder al mismo propósito de cada texto. ¿Bien? Si yo voy a hacer una narración, por ejemplo, tiene que haber un narrador, por supuesto. Si yo voy a hacer una poesía, tengo que hablar sobre el lenguaje figurado. Si yo voy a hacer un texto positivo, tengo que poner verbos que sean expositivos, ¿ya? Como se muestra, como se demuestra también, ya como concluimos cierta información a su vez, para ir entonces exponiendo según el tipo de texto. Dice, no solo por si lo preguntan directamente, porque también las preguntas tienen esa funcionalidad, preguntar sobre el tipo de texto,
ya que es una buena herramienta para descartar opciones. Por ejemplo, si nos damos cuenta que es un texto expositivo ante la pregunta ¿cuál es la finalidad comunicativa del emisor?, sabemos que se deben eliminar todas las opciones que incluyan verbos como convencer, argumentar, persuadir. Cada texto entonces tiene ciertas funciones. Eso es importante y eso es un aprendizaje que tienen que saber. ¿Ya? Por ejemplo, en lo que me mencionaban ahí, hacer un trabajo sobre un texto gótico. ¿Cuál será la función de un texto gótico, ya, de un cuento, por ejemplo? ¿Ya? Por un lado, por ejemplo, es exponer y transformar, porque recuerden que el texto también es una obra de arte, ya, un cuento, y proponer ciertas visiones distintas, ¿ya? Y si es un cuento, por ejemplo, de ficción, pasar desde lo verosímil, ¿ya?, desde esto que es el mundo cotidiano de la diégesis, hacia entonces lo inverosímil, hacia lo fantástico, hacia esa área, por ejemplo, donde aparecen los monstruos, donde hay una grieta, ¿ya?, en lo fantástico que surgen ya estos monstruos, estos animales extraños o esta sensación de horror o terror. ¿Ya? Ahí tenemos entonces elementos para un análisis. Dice, otro elemento esencial que puede decirnos mucho más que el texto por sí solo es el autor. ¿Y dónde se publicó? Si el autor es colectivo, como en algunas cartas al editor, los enunciados de las respuestas deben asumir esto, lo que es muy distinto si es personal. Además, obviamente, cualquier señal de su profesión no se debe pasar por alto. Tener una lectura también de sospecha ahí, chiquillos. En cuanto al medio donde fue publicado, dice mucho el contenido. Por ejemplo, es sabido que algo publicado por el Mercurio tiene una perspectiva muy distinta a The Clinic, que son dos diarios distintos, con dos ideologías distintas. Y la finalidad de un diario o una revista acerca de finanzas también es distinta de las anteriores. Si en otro caso el medio no muestra dicha prueba, es útil hacer un pensamiento inverso. Y ahí es donde uno implica también algo de cultura general, nos dice entonces esta chica. Intenta imaginar dónde se publicaría este texto. Es una técnica mucho más fácil de lo que parece, ya que a veces bastan frases y uno se da cuenta es como la columna de opinión de uno que ha leído una crónica, un reportaje, alguna novela parecida, un texto de ciencias y muchos otros. Por ejemplo, para quebrar un poquito la linealidad de esta lectura, ¿dónde creen que podría haber sido publicado este texto, chiquillos? ¿Dónde podrían ustedes encontrarlo así, si por ejemplo ustedes están hojeando, no sé, alguna cosa? ¿Dónde lo podrían encontrar? ¿Ya? Un texto que hable, por ejemplo, sobre la PSU, sobre las habilidades lectoras. ¿Dónde podrán encontrar un tipo de texto así? ¿Ah? ¿En qué formato? ¿Ya? ¿En qué formato? ¿Ya? ¿Dónde lo podríamos encontrar para hacer el mismo ejercicio que nos está pidiendo acá? Nos está pidiendo entonces pensar dónde se podrían encontrar los textos. ¿Ya? Y estamos leyendo un texto sobre las habilidades lectoras. ¿Y dónde podría encontrar un texto así? ¿En la vida como real? ¿Ah? ¿En la vida real? ¿En lo cotidiano? ¿Dónde podría encontrar eso? ¿Ya? Por supuesto que lo podría encontrar entonces en un manual, por ejemplo, de la PSU. Lo podría encontrar en un reportaje que hable sobre la PSU. ¿Ya? Lo podría encontrar también en una clase como esta, ¿ya? Porque pertenece a este género, ¿ya? Donde hablamos de las habilidades lectoras. Dice, además, no es solo el estudio del texto mismo lo que es relevante, analizarlo incluso lo que no sale en el texto, sino que las preguntas pueden ser de más utilidad de lo que uno piensa. Fíjense aquí, las preguntas, el énfasis en la pregunta cuando yo estoy haciendo un ejercicio de PSU. No hay que menospreciar los verbos en ellas, ya que por eso mismo uno puede descartar opciones no correctas, pero ya que por eso mismo uno puede descartar opciones que no son correctas, pero no son lo que se pide en el ejercicio. ¿Ya? Eso es importante. También es necesario poder identificar qué nivel o grado de comprensión pide la pregunta, porque muchas veces me ha ocurrido que, estando entre dos opciones, me doy cuenta que una es más explícita, siendo que piden por una inferencia o una evaluación o viceversa. ¿Ya?
Aquí está algo bien en concreto y bien importante para cuando nosotros tengamos que resolver algunas pruebas de, eh, de respuesta única, así como las de PSU o las del SIMSE. ¿Ya? Hay que saber lo que me pide la pregunta. ¿Ya? Y las preguntas están estructuradas de esta forma, ¿bien? Desde lo más básico a lo más complejo. No es lo mismo, por ejemplo, caracterizar que evaluar. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo identificar que interpretar. No es lo mismo comprender que transformar. Son procesos de pensamiento distintos, unos más complejos que otros, unos más básicos. ¿Ya? Y cuando a mí me preguntan sobre ese tipo de procesos, hay que saber encontrarlos. Y eso es lo principal. Dice, en cuanto al vocabulario contextual, recomiendo responderlo después del resto de las preguntas de cada texto, ya que se logra un entendimiento mayor al tener la dirección de las preguntas. Suprimir la palabra por las opciones que más se acerquen es una buena idea si es que está entre los dos, porque muchas veces el lenguaje no es tan rígido, sino que debe, comillas, sonar bien, como dice aquí nuestra compañera. En conclusión, ¿ya? En conclusión, teniendo en cuenta que hay muchos otros mecanismos, estos son los que he utilizado y me han dado buenos resultados. No son una certeza de un altísimo puntaje, pero sí me lleva a responder lo que debo y no necesariamente lo que quiero. Lo que reduce al mínimo los errores dentro de lo posible. Recomiendo mucho, dice por último nuestra amiga Catalina, si es que no se ha hecho durante años anteriores, leer el diario, leer novelas, sin importar si no son de lenguaje fácil, o hacerse un columnista favorito, para comenzar un seguimiento sostenido de la lectura, que tenga fluidez, entendimiento y muchas herramientas inconscientes para la comprensión. El resto es solo conocimiento de las propias falencias, esfuerzo y mucha calma. Esto es entonces lo que nos recomienda ella. Tener calma, tener paciencia, leer todo lo que nos llegue a las manos, pero leerla de una manera activa, leerla de una manera muy, muy activa. ¿Ya? Y eso es entonces lo que nosotros tenemos que ir implicando en el proceso de la comprensión. Bien, vamos a hacer por último una actividad de cierre. ¿Ah? Voy a pausar acá. Espérenme, voy a pausar la grabación. Ustedes están de todas formas en la misma pantalla. Ya. Voy a reanudarla acá. Están viendo la misma pantalla acá. ¿Ya? Y voy a buscar una imagen que yo tenía acá. Ay, me quedé pegado. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Voy a buscar una imagen que quiero que la analicemos y que apliquemos distintas habilidades lectoras, que como yo les mencionaba, ustedes ya tienen. Lo que hay que hacer es potenciarla, lo que hay que hacer es ir entonces comprendiendo cada proceso, cada pregunta también, que no es algo difícil. Por eso la PSU en realidad es súper fácil una pregunta, una prueba, no es tan difícil. ¿Ya? Lo que hay que hacer es ser ordenado, hay que ver el proceso de la lectura, ¿ya? Y sobre todo hay que tener paciencia y ensayar todas las habilidades antes, con cada texto que yo me pueda encontrar en mi casa, eh, siendo conscientes también de todos los procesos que uno vivencia cuando aprende. Y eso es importante, eso es muy importante. Estoy esperando que cargue la imagen, chiquillos, para poder continuar y hacer esta actividad de cierre, donde ustedes tienen que implicar entonces las habilidades que ya tienen. Vamos a descubrir qué nos dice entonces la imagen. Estamos esperando que ahora, ya está. Ya. Voy a poner nueva función, voy a poner aquí toda la pantalla, compartir y reanudar. Ya, aquí está. Espero que la estén viendo. Ya, este es un pantallazo que está acá de una imagen común, un meme. Se ve, dice. Ya, gracias, Gabriel. Dice, hola, James. ¿Podrías quitar al tipo que riega las plantas? Gracias. Claro. Y quito al tipo que riega las plantas. ¿Qué les parece, chiquillos, esta imagen? ¿Ah? ¿Qué les parece? No sé si les provocará algo la imagen. ¿Ah?
Se podría escribir, bueno, claro, claro, ahí dice Constanza es la verdad de lo que pasaría, ¿no? Y también hay muchos contenidos aquí que son implícitos. ¿Ya? Por ejemplo, lo implícito en esta imagen es la ironía de James en este caso, que saca a la persona que cuida entonces el jardín, diciéndonos entonces que eso también es importante, que esas personas, a pesar de que esta chica por vanidad, ¿ya? Lo quiere descartar a esta persona, ¿ya? Esa persona es muy importante para mantener entonces el jardín. ¿Ya? Eso es lo que nos quiere decir entonces la imagen. Si se fijan, es algo que no sale en el texto, sino que es algo que yo estoy infiriendo. ¿Ya? ¿Cómo lo estoy realizando? ¿Cómo lo realizo? ¿Ya? Esto es muy sencillo, muy sencillo. Por ejemplo, tengo que ubicar los contenidos literales, ¿ya? La presencia del hombre que riega acá, ¿ya? Tengo que interpretar el mensaje. Dice, ¿podrías quitar al tipo que riega las plantas? Yo lo interpreto ya como la vanidad de la chica, ¿ya? Que quiere estar sola, entonces en el espacio, ¿ya? Desconociendo también la importancia que tiene el caballero ahí, ¿ya? Que riega las plantas. James entonces le contesta diciéndole, claro, sacó entonces a la persona que riega y por tanto el cuidado del jardín se termina. Entonces, ¿cuál es el efecto? Fíjense en el lector. El efecto es que el lector entiende la ironía que hay detrás, ¿ya? Y también al hacer James esta acción de ironía por medio de este diseño gráfico donde nos muestra un jardín seco, ¿ya? Nos está haciendo una especie de llamado a no ser tan vanidosos en ese sentido, ¿ah? Sino que, claro, lo hizo muy literal. Y esa acción, Alex, esa acción fue lo que provoca una cierta ironía, ¿ya? Cierta ironía, entonces, que es un proceso más complejo si ustedes se fijan, ¿ya? No solamente ver eso, ¿ya? Voy a abrir otra imagen, ¿ya? Vamos a poner pausa acá, voy a abrir otra imagen, veamos acá, voy a poner pausa, hagamos el mismo ejercicio, este que está acá. Lo voy a abrir, ya se está abriendo. Vamos a reanudar. Bien, bien, bien. Aquí está entonces otro meme. Dice, el listo de la clase. Los recreos normalmente, los recreos antes del examen. Ah, ahí está como un Buda, ¿no? Así, impartiendo el conocimiento hacia los otros. ¿Ya? También es una imagen que provoca cierta ironía, ¿no? Ahí está nuestro personaje solo, pero a la hora del examen, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que buscan los estudiantes ahí, los estudiantes ejemplificados por estos monjes budistas? ¿Qué buscarán en él? Ay, no es chiste, dice ahí. Claro, claro, claro. ¿Qué buscarán en él, entonces? Por supuesto que la sabiduría, ¿no? Saber las respuestas ayuda también, ¿ya? Muy bien, muy bien. Buscar respuestas, buscar ayuda, buscar una orientación. ¿Ya? Eso que acaban de concluir, chiquillos, no está en el texto explícito, ¿ya? Dice, claro, 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 claro. Sí, sí, a muchos pasa también, que a veces la gente por buscar respuestas, ya, bueno, no pescan a las personas que saben antes para prepararse y todo, y que después a la última hora se preparan. Esta es otra muestra, chiquillos, de que yo estoy entonces sacando información, ya, aplicando entonces, estoy aplicando habilidades lectoras a este tipo de texto que es un texto discontinuo, ya que es un texto que tiene entonces información lingüística como información no lingüística, ¿ya? ¿Ya? Muy importante. Ahí, por ejemplo, yo no sé si ustedes saben quién es el monje este que está ahí, ¿sí? ¿Saben quién es el monje que está ahí? ¿Ya? Muy bien, es Buda, Buda. ¿Ya? Ahí implica que ustedes también tienen un contenido previo, ¿ya? Tienen un aprendizaje nuevo, es una experiencia previa de haber visto quizá una imagen así. ¿Ya? Hay un libro muy bonito que se llama Siddhartha de Hermann Hesse, ¿ya? Que también habla como de estos procesos como espirituales. ¿Ah? Se los recomiendo mucho, ojalá que lo puedan leer alguna vez. ¿Ya? Que se llama Siddhartha,
Germán Hesse. Sí, lo tengo acá. Creo que lo tengo en la otra biblioteca. Y tengo los libros más antiguos, ¿ya? Claro, claro, es un guía espiritual, tal como el Jesús. Muy bien, ahí, Alex. ¿Ya? Bien, chiquillos. Entonces, ¿qué hicimos en esta clase? Vamos a retroceder para recordar nuestros aprendizajes. Vamos a ir cerrando entonces la clase. Vamos a ir cerrando. Bien, reanudamos entonces la pantalla principal del aula virtual. Y aquí entonces tenemos el reforzamiento del lenguaje y recordemos que estamos viendo qué es lo que es la lectura. La lectura es un proceso activo donde se desarrollan habilidades lectoras. Leer y contestar una prueba no solamente es contestar y rellenar circulitos, sino que cuando yo estoy aprendiendo para leer y crear nuevos textos. Ya sea un informe, ya sea una infografía, ya sea un mapa mental, ya sea, por ejemplo, un esquema, ya sea un mapa conceptual, por ejemplo, que se hace mucho, ¿ya? Porque la lectura es implicarse activamente, como dice el recuadro, para crear nueva información a partir de lo leído, aportar objetivos de lectura, mis expectativas y los conocimientos previos, que eso es muy importante. ¿Ya? La lectura es activa, por supuesto, y implica la aplicación de habilidades, y esto es importante acá. ¿Ya? Yo los invito, cuando la profesora Cristina o cualquier profesor, ¿ya?, de distintas asignaturas les ponga una tarea, ¿ya?, leer bien la tarea, leer bien la instrucción, porque me están pidiendo cosas distintas. ¿Ya? Por ejemplo, si a mí me piden, ¿ya?, en un texto, extraer, por ejemplo, datos, cifras, ¿ya?, yo estoy en la competencia 1, estoy comprendiendo y analizando información. ¿Ya? Eso, copiar y pegar o trasladar información. Por ejemplo, si a mí me piden, ¿ya?, en un posible gráfico, ¿ya?, por ejemplo, pensar en las diferencias, ¿ya?, ¿por qué este dato está más alto y este no? ¿Ya? Ahí yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sintetizar la información y tengo que analizar e interpretar. ¿Ya? Si a mí me piden, por ejemplo, en ese gráfico, ¿ya?, si a mí me piden transformarla, ¿ya?, podría ser, deduce por qué, cuáles son las causas de por qué un indicador está más alto y otro está más bajo. Y ahí implico las competencias. ¿Ya? Fíjense ustedes que en cualquier trabajo siempre hay estadísticas, ¿ya? Siempre hay cosas que analizar. Y lo más importante es cuando ustedes salgan al mundo laboral, ya salgan de cuarto medio, ya tengan ya estas habilidades, sepan hacer cosas, chiquillos. Porque el colegio no solamente es marcar cositas, ya, no es solamente eso. El colegio es saber hacer cosas, ya, y es aprender a crear textos nuevos. Eso es importante. Pueden haber textos, por ejemplo, en química, por supuesto. Pueden haber en matemáticas, por supuesto. ¿Ya? Pueden haber en biología, por supuesto. ¿Ya? En las distintas áreas del saber, siempre vamos a utilizar distintas estrategias lectoras. Por eso también es tan importante esta clase de taller. Por eso es tan importante también que ustedes aprendan este proceso de lo menor a lo mayor. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Y leímos también un testimonio sobre estrategias. ¿Ya? Sobre la lectura activa, sobre, por ejemplo, algunas técnicas que implicaba nuestra compañera acá, que nos daba un testimonio sobre rendir bien la PSU. La PSU. ¿Ya? Leer entonces de todo, de todo. Leer también en cuanto a los tipos de textos que son distintos, a sus propósitos, ya leer algunos elementos contextuales también, ya, e identificar, por ejemplo, cuáles son las habilidades que una pregunta de PSU, ya, me pide. Eso es muy importante, muy importante. ¿Ya? En este aprendizaje entonces técnico vamos a basarnos nosotros, chiquillos. ¿Ya? Y eso es una de las cosas importantes del taller de lenguaje y una de las cosas importantes que uno va aprendiendo entonces a lo largo de la vida de la enseñanza media. Aprender a responder, ser críticos con lo que uno está respondiendo, a crear entonces nuevos textos, y eso es muy importante. ¿Ya? Chiquillos, por último, recuerden que en el CPECH es lo primero con lo que comenzamos en la clase, ¿ya? Hay un test sobre hábitos de estudio, por favor, a realizarlo, chiquillos, realizarlo. Aquí están las instrucciones, se los puse aquí entonces en el aula virtual para que lo puedan realizar. Y aquí está también el link que lo pueden copiar y pegar, ¿ya? Y van a ingresar a esta página que está acá, a esta página.
para realizar entonces su actividad. Ahí ya cargo la página. Bien, ya chiquillos, con eso me despido. Bien, nos vemos en 2 semanas, la otra semana, o sea, no la otra semana, sino que tienen ustedes las pruebas y después ya viene entonces volver al taller, ¿ya? Que estén muy bien, que estén muy bien, que estén muy bien, ¿ya? Chao, que tengan muy buena semana y que rindan bien, ¿ya? Harto ánimo y hartas buenas vibras para que les vaya muy bien en este proceso evaluativo número 2, ¿ya? Cariños, chao, chao. Chao, cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao.